La duda, hoy estamos cumpliendo un hito, estamos realizando una capacitación de manera virtual por las circunstancias que se están viviendo y la verdad que tenemos una muy buena asistencia. Solamente en esta plataforma de videoconferencia Zoom tenemos 200, casi 272 personas conectadas, y también estamos transmitiendo de manera paralela por nuestras redes sociales, por YouTube, por Twitter, Facebook e Instagram. Así que de verdad creo que es un hito importante lo que estamos realizando hoy. Eh, bueno, antes de comenzar con esto, le voy a dar la palabra al señor superintendente para que nos entregue un saludo de bienvenida. El superintendente, por favor. Bien, muy buenas noches a todos. Quiero saludar a todos los oficiales y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa que se han unido a través de esta plataforma y a todos los voluntarios y oficiales de distintos cuerpos de bomberos que también han querido participar de este webinar Capacitación PTO COVID-19 a través de esta plataforma o de alguna de las otras en las cuales estamos transmitiendo. Como también saludar a bomberos y personas del extranjero, como también gente de otras organizaciones que también se han querido unir a esta conferencia, taller relacionada con el COVID. Quiero en primer lugar felicitar a la Comandancia por el trabajo realizado. Esta guía de referencia para emergencia ante pandemia COVID-19, que es un tremendo y potente elemento de conocimiento. Quiero también felicitar a la Inspectoría de Operaciones de Rescate y muy especialmente a su inspector, el doctor Mauricio Chang, y al ayudante general Cristóbal Sepúlveda. Creo que vamos a tener hoy día la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos. Bueno, no me quiero extender más, solo un saludo fraterno a cada uno de los que estamos hoy día preparados y dispuestos a escuchar este webinar, que es una guía para poder continuar trabajando y sirviendo ante esta pandemia que nos afecta a nosotros y al mundo entero. Gracias y esperemos poder disfrutar de esta capacitación. Muchas gracias, mi superintendente. En primer lugar, y para poder colocar en contexto este trabajo que se ha realizado con bastante dedicación, cuando como comandancia empezamos a ver esta situación que estaba ocurriendo al término del año 2019 en China, empezamos a pensar y colocarnos en un escenario qué sucedería si llegara a pasar, si llegara a estar este virus en nuestro país, cómo nos afectaría. Nos colocamos en distintos escenarios y la verdad que ninguno fue como lo que hoy día realmente estamos viviendo. Eso sí nos permitió tomar medidas de manera bastante temprana, hacer diferentes investigaciones, estar muy pendiente con los estudios que se estaban publicando. Es por eso que al comienzo del mes de marzo, que la situación llegara, antes que el virus llegara al país, logramos publicar diferentes órdenes del día que dictan respecto a la materia. Si bien es cierto, durante todo este tiempo hemos tenido que ir siendo cada vez más rigurosos y restrictivos respecto a la situación que tenemos en lo que concierne a la asistencia a los cuarteles, las distintas asistencias a los actos de servicio. Esto todo ha sido para resguardar a nuestros voluntarios y a nuestras familias, que es lo más importante, y que tenemos que ser responsables con todo eso. Bueno, de todo este estudio que hemos realizado y que ha encabezado el doctor e inspector de operaciones de rescate de don Mauricio Chang, hemos logrado generar diferentes procedimientos de trabajo en lo que concierne a los distintos actos de servicio que atendemos. Como esta es una situación variable y que es nueva, nos ha obligado a ir reiterativamente actualizando nuestros procedimientos. Y con el objetivo de poder llegar de mejor forma a todos los voluntarios, tanto nuestros voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa como a otros bomberos de otros cuerpos de bomberos del país o del extranjero, hemos creado y hoy les presentamos la guía
la guía de referencia para atender emergencias frente a la pandemia del COVID-19. Este es un trabajo de verdad realizado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y tenemos la convicción que es un aporte técnico que como Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa le estamos haciendo y lo disponibilizamos a todos los bomberos del país y del extranjero. Los invito a que lo puedan descargar, si ya quizás algunos ya lo descargaron. Está en la página web de la institución, ya tienen que entrar al banner de la noticia donde está, y de ahí pueden descargar, es un PDF. Es importante que lo puedan tener antes de empezar con la presentación del inspector. De manera bien resumida, solamente comentarles que tiene 9 partes esta guía, ¿ya? La primera es básicamente una introducción de qué es la enfermedad, cómo se trata la enfermedad, de qué se trata la enfermedad, perdón, quiero decir. La segunda parte habla básicamente de la sintomatología y la evolución clínica. Y la tercera parte ya empieza a aplicar directamente a lo que es nuestra tarea bomberil. Y hablamos de los riesgos de intervención y las barreras de protección que debemos adoptar. Y la cuarta parte ya es lo que tenemos que hacer y las cosas que han venido cambiando, y tenemos que entender que hay una forma distinta de trabajar con los pacientes, que es cómo atender ya la emergencia médica y el manejo de RCP. Respecto a lo que al siguiente punto, ya empezamos a hablar de descontaminación y manejo de cadáveres. Son temas, ¿verdad?, bastante técnicos, bastante complicados, y desde ahora en adelante tenemos que comenzar a atender las emergencias bajo esta nueva directriz. No los quiero aburrir más con esta introducción, ¿ya? Y nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes y de todos los que nos acompañan por las redes sociales. Insisto, por favor, descarguen la guía para que esta sesión sea mucho más provechosa. Bueno, los dejo con el inspector Chang y aprovechemos esta hora de trabajo. Mauricio, por favor. Muchas gracias, mi comandante. Muchas gracias a mi superintendente por la presentación. Estamos acá con mucha ansia para presentar este trabajo que ya realmente tomó un par de semanas con Cristóbal, que está acá al lado mío. Contarle un poco básicamente cuál es la idea. Cuando empezamos a trabajar con mi cuarto comandante, creo que en algún momento, como decía mi comandante, en algún momento de principios de año conversamos qué pasaba cuando esta enfermedad llegaba a Chile. Siempre mucha gente dijo, no, esto no va a llegar a Chile. Cuando empezó a salir ya de China, oye, ¿qué hacemos cuando llegue a Chile? No, probablemente no va a pasar mucho. Y en realidad todo el mundo pensó lo mismo, y vemos las tragedias que han ocurrido alrededor de todo el mundo. Y nos ha demostrado esta enfermedad lo frágil que es la convivencia nuestra como seres humanos, y también nos ha demostrado lo frágiles que somos, ¿ya? Y la idea de estos dos trabajos que estamos presentando hoy día es, por un lado, dar las directrices para el trabajo con pacientes, para el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, y por otro lado, entregar un documento que pueda ser ocupado por cualquier bombero de Chile o del mundo, de la habla hispana, para poder obtener información con respecto a esta enfermedad y eventualmente basarse en las referencias bibliográficas o los mismos comentarios que se encuentran ahí para desarrollar sus propios procedimientos técnicos. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Se ve? Perfecto. A ver. Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a presentar fundamentalmente son dos documentos. Por un lado está la guía de referencia, que es este resumen de información disponible en este momento para el manejo o con respecto al COVID-19, y el procedimiento técnico operativo de aplicación para el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Yo agradezco que haya harta gente fuera del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa que está escuchando esta presentación, y nuevamente estos procedimientos están disponibles para quien lo quiera descargar y pueden tomarlo como referencia. Nuevamente vamos a ver que hay cosas que son súper controversiales, hay cosas que
uno podría decir, es que yo leí otra cosa, es que nosotros pensamos otra cosa, y eso está dado fundamentalmente por lo poco y nada que sabemos de esta enfermedad. Esto está basado en una revisión bibliográfica que hicimos con Cristóbal en base a la literatura disponible. La literatura científica que se encuentra disponible en este momento es un tipo de literatura al cual nosotros como profesionales de la salud no estamos tan acostumbrados, y es fundamentalmente una literatura basada en experiencias, en grupos de casos, en experiencias locales, en manejos locales, y no son lo que nosotros llamamos evidencias fuertes, no son estudios randomizados, estudios donde se comparan grupos, etc. Es solamente descripciones de situaciones que han ocurrido a nivel mundial. Y esa experiencia disponible, si bien puede ser muy buena para nosotros en cuanto a ver los resultados de países que van adelantados con nosotros en la enfermedad, también nos hace ver que muchas de estas intervenciones que se han hecho dan malos resultados. Entonces, al cambiar esa intervención por una intervención nueva, nos hemos dado cuenta que otros países han tenido más malos resultados. Y nuevamente, eso pasa porque el conocimiento que nosotros tenemos de esta enfermedad es muy malo. La data disponible es muy dinámica. Esto es importante porque muchas recomendaciones que pueden aparecer hoy día como recomendaciones fuertes de expertos pueden cambiar mañana. Esta es la segunda edición de nuestro PTO, y le hemos hecho varios cambios justamente porque hemos seguido aprendiendo de la enfermedad y hemos aprendido también, como decía previamente, de las experiencias que hemos tenido como CDN. Yo pienso muy probablemente que tanto la guía como el PTO van a ser las primeras ediciones, y probablemente con el tiempo vamos a tener que hacer muchas revisiones en la medida que aprendamos más de la enfermedad y aparezca más literatura o recomendaciones científicas con mayor peso. Por un lado tenemos este procedimiento técnico operativo del Cuerpo de Bomberos Ñuñoa, basado en hartos documentos, muchos documentos, pero fundamentalmente esto es importante en las recomendaciones nacionales. Ya uno vive en un país que ha tenido un manejo, nos puede gustar o no, pero con buenos resultados de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, que ha tenido hartos caídas con respecto a sus recomendaciones, pero obviamente es un organismo serio al cual nosotros debemos tomarle importancia. La OCHA y también la NFPA con respecto a los procesos de descontaminación y control biológico de los bomberos. Esto es un procedimiento que vamos a analizar un poco más detenidamente más adelante, pero es un procedimiento para el Cuerpo de Bomberos Ñuñoa. La guía de referencia, que como decía mi comandante, ustedes la pueden descargar desde la página de cbn.cl, entrando a la noticia de esta presentación. Abajo se van a encontrar con el link para los dos documentos. Y esta guía está, como contaba bien mi comandante, está dividida en varias partes. La primera parte es una introducción con respecto a aspectos históricos de esta enfermedad, con respecto a cómo ha ido evolucionando, algunas características generales de los virus y de los coronavirus, para seguir con información con respecto a la enfermedad. Y esta información, este documento lo cerramos el viernes, y probablemente ya la información que aparece acá ha cambiado. Y nuevamente no creo que tengamos información clara o definitiva hasta por lo menos, yo creo, 6 meses más, un año incluso. La tercera parte ya empieza a abordar el trabajo de bomberos con respecto a los riesgos de la intervención en este contexto. El riesgo de intervención está basado en tipo de acercamiento, pero también en las medidas de protección que nosotros podemos utilizar para mitigar esos riesgos. Después vamos a hablar de estos que son temas ya súper controversiales con respecto a cómo vamos a manejar nosotros las emergencias médicas. Aquí en este documento hay pocas directrices con respecto a eso, y lo que hay es más información para que cada uno pueda obtener algún tipo de idea de cómo se debiese manejar de acuerdo a su experiencia y a su realidad local. En el punto 5 vamos a hablar muy someramente de los procesos de descontaminación, básicamente cuáles son algunos elementos que vamos a ocupar de descontaminación o en qué contexto vamos a ocupar la descontaminación, porque este es un proceso, todo el proceso de descontaminación, que no es lo mismo que desinfección, debe ser llevado a cabo, creamos nosotros, por una unidad de materiales peligrosos. Y vamos a hablar también muy someramente con respecto al manejo de cadáveres. Y en la parte 6 pusimos este apartado, que son preguntas frecuentes, bajadas de la página de la OMS.
es muy importante porque hay muchas preguntas que se repiten y creo que es bueno tener un documento donde uno pudiese ir a revisar y encontrarse con respuestas a esas inquietudes que pueden ir apareciendo. De hecho, estamos revisando algunas preguntas que se han enviado y varias de esas preguntas tienen su respuesta en esta parte del documento. Bien, entrando un poco en tema, el COVID-19 es una enfermedad, como decía yo, nueva, una enfermedad que está recién naciendo, recién empezando su comunión con el ser humano. Y fíjense que ustedes que a finales de diciembre del año pasado aparecieron un grupo de pacientes con un tipo de neumonía especial, una neumonitis que es rápidamente progresiva, con requerimientos de ventilación mecánica, y el factor común de estos pacientes era un mercado de comidas en Wuhan, en la provincia china de Hubei. Los médicos empezaron a investigar este cuadro clínico y llegaron a la conclusión que era de origen viral, y el 7 de enero lograron encontrar, aislar este virus, y resultó ser el que llamaron el nCoV, o el novel coronavirus. Vamos a hablar un poquito más adelante de los coronavirus. Para el 12 de febrero, o sea, fíjense, 2 meses después, ya existían 43.000 casos confirmados y más de 1.000 muertos. Estamos hablando el 12 de febrero, cuando aún las pesquisas de pacientes infectados o pacientes fallecidos eran bajas. Todavía sabemos, escuchábamos el otro día a un experto de la OMS que decía que por cada confirmado con diagnóstico, por cada fallecido, hay en promedio 2 a 2,5 personas que no fueron nunca diagnosticadas, o que fallecieron o que pasaron con la enfermedad sin ser diagnosticadas. Entonces, en este momento, cuando está recién partiendo la enfermedad, probablemente ese número de casos, tanto confirmados como fallecidos, puede ser muchísimo mayor. Y eso es lo que hasta el día de hoy se reclama a China con respecto a que pudieron haber escondido cifras. Haciendo un poco de la historia de esta enfermedad, el 31 de diciembre entonces aparece este clúster de pacientes, 41 pacientes con este cuadro de neumonía media atípica. Para el 11 de enero aparece ya el primer fallecido por esta enfermedad, y que esto es importante porque el tiempo que ustedes ven acá, desde que aparecen los síntomas hasta que los pacientes empiezan a fallecer, es usualmente entre el 14º y el 21, entre los 14 y 21 días. El 13 de enero aparece el primer caso fuera de China, y ahí ya todo el mundo empezó a asustarse. Para el 30 de enero, la OMS declara que estamos frente a una emergencia de salud pública que puede ser global. Y ahí ya todo el mundo empieza a pensar, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Para el 11 de febrero ya le ponemos nombre a esta enfermedad y pasa a llamarse COVID-19, o sea, enfermedad producida por el coronavirus 19. Para el 3 de marzo en Chile, fíjense, 3 meses después de esto, en el tiempo del ser humano esto es muy, muy poco, aparece el primer caso confirmado en Chile, en un paciente que venía llegando del extranjero. El 8 de marzo, esta enfermedad empieza a crecer y aparece una alerta en Europa, fundamentalmente en Italia y España, con respecto al número de pacientes infectados y a los fallecidos que estaban ocurriendo por esto. El 11 de marzo, en virtud de todos estos antecedentes, la OMS declara pandemia por este COVID-19 y llama a los gobiernos a tomar medidas. Tan importante, tan agresiva esta enfermedad que sistemas de salud, sistemas de emergencia que uno los tiene puestos en el top de todos los sistemas internacionales, como Nueva York. Fíjense, el 29 de marzo el alcalde de Nueva York dice: Nueva York está al borde del colapso. Y sabemos ahora que Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo, una de las ciudades más desarrolladas del mundo, colapsó finalmente. Esta es la imagen del día de hoy con respecto a cómo se está comportando la enfermedad en el mundo. Ustedes pueden bajar en el Johns Hopkins, hay un centro de recursos de COVID-19, y podemos saber en ese momento cuántos confirmados en el mundo hay. Hasta el momento hay 2.659.000 pacientes confirmados y casi 190.000 muertos, estando aún en plena fase de crecimiento de la enfermedad en la gran mayoría de los países. Ahora, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es un virus de RNA, que es un coronavirus. Nosotros durante la evolución humana nos hemos encontrado frecuentemente con coronavirus, y los coronavirus son agentes virales que producen alguna enfermedad en el ser humano, fundamentalmente algunos cuadros respiratorios altos, pero en las últimas 2 décadas aparecieron 2 particularmente importantes. El primero 2002-2003, el SARS,
que afectó a 8.000 personas y fallecieron 800. Y en el 2009-2010 el MERS, con una tasa de mortalidad muchísimo más alta. Y esto es importante, de las cosas que vamos a conversar más adelante. Este es un virus pequeño, perdón, un virus grande, mide entre 60 y 180 nanomicrones. Ahora, ustedes pueden meterse a algunos estudios, algunos dicen que mide 50 a 80, otros que mide 80 a 120, etc. A esta escala, esas diferencias de tamaño no son tan significativas, por lo menos para lo que nosotros hacemos. Y hasta el momento existen dos genotipos distintos, ambos transmisibles entre humanos, y podría haber un tercer genotipo. Esto es importante por cuanto, al haber más de un genotipo del virus, podríamos nosotros infectarnos de uno y después infectarnos del otro. El riesgo es muy alto por varias razones. Primero que todo, es un virus que es muy contagioso, vamos a ver un cuadro comparativo más adelante, pero podemos ver que hasta el 50% de los pacientes contagiados pueden tener síntomas muy vagos. Pacientes, entonces, que tienen una enfermedad y pueden andar por la calle con síntomas que ni siquiera ellos se pueden dar cuenta algunas veces, contagiando a otra gente. Es muy contagioso, tiene una mortalidad relativamente alta, más o menos como un 3,2, 3,5% en las series más grandes, y al momento no hay ningún tratamiento ni vacuna, ni tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el comportamiento a largo plazo de este virus. El mecanismo de transmisión fundamentalmente de este virus es por gotitas. Estas gotas, por su tamaño y peso, usualmente avanzan entre 1 y 1,5 metros en el ambiente. Pero estas gotas se pueden depositar sobre superficies, entonces aparece el contagio por contacto. Y pareciera ser que, a pesar de las medidas de control respiratorio, ahora pareciera ser que el principal problema de transmisión es el contacto sobre esta superficie donde cayeron estas microgotas. Pero aquí hay una cosa súper importante, por cuanto hay una tercera forma de transmitir, que es lo que nosotros llamamos la formación de aerosoles. ¿Y qué son los aerosoles? Son pequeñas gotitas que aparecen en la vía aérea, que se forman al haber flujos turbulentos de aire, como por ejemplo al estornudar y al toser. Estas gotitas, al ser muy pequeñas, se pueden mantener en suspensión en el aire por mucho tiempo y por lo tanto dispersarse en mucho tiempo a grandes distancias. Hablamos de 8, 9, 10 metros. Entonces, nuevamente, la vía de transmisión fundamentalmente es por vía aérea, por contacto de estas secreciones que ensucian algunos elementos de contacto como vasos, mesas, superficies, la piel. Por eso es tan importante no tocar al resto de la gente, no llevarse las manos a la cara, lavarse las manos de forma habitual y no tener contacto entre seres humanos, la mal llamada distanciamiento social. Esto es importante, como les decía yo, aunque sabemos que el SARS-CoV-2 o el COVID, la enfermedad COVID-19, es una enfermedad que se transmite fundamentalmente por gotas desde el punto de vista respiratorio, nosotros sabemos que en superficies este virus puede mantenerse activo e infeccioso por mucho rato. En algunas cosas, como por ejemplo vidrios, maderas, plásticos, puede estar varios días viable. Por lo tanto, si yo tengo una superficie, por ejemplo, un vaso que alguien con COVID-19 lo tomó, yo lo puedo, si no le hago un tratamiento adecuado, puedo tomar el otro día e infectarme. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se presenta la enfermedad? Inicialmente nosotros hablábamos que era una enfermedad que era muy parecida a la gripe, con fiebre alta, asociada a síntomas respiratorios, dolor de garganta, estornudos, mocos, cefalea importante y algunas veces asociada a síntomas bajos, con tos, dificultad respiratoria, y estos pacientes usualmente terminaban hospitalizados. Esta fue la descripción inicial del virus, y nos damos cuenta que en la medida que ha evolucionado la enfermedad, pareciera que se parece más a un cuadro tipo de resfrío, con los síntomas parecidos a los resfríos, pero un porcentaje. ¿Por qué esto es importante? Porque en la primera descripción probablemente solamente describieron los pacientes que llegaron al hospital con los cuadros graves. Y todos estos cuadros que pasaban con pacientes que tenían muy pocos síntomas no fueron diagnosticados. Pero ahora sabemos efectivamente que es un porcentaje menor el que hace este cuadro ya con mucha fiebre y se presentan con gravedad. Y estos son más o menos el 10 a 15%, algunas series más, algunas series menos, de los pacientes que presentan fallas respiratorias en esta neumonía intersticial, que puede ser rápidamente progresiva, con requerimientos de oxígeno, que finalmente llegan a los pacientes a ventilación mecánica, y un porcentaje un poco menor
puede presentar una falla multiorgánica, que es eso que cuando empiezan no solamente a fallar los pulmones, sino que empieza a fallar el hígado, los riñones, y estos pacientes, que son usualmente pacientes relativamente lábiles, con enfermedades previas, son los que fallecen. Entonces, estos pacientes que tienen cuadros respiratorios graves, la única forma de pasar la enfermedad, porque todavía no tenemos un tratamiento efectivo, es que sean apoyados por ventiladores mecánicos durante el tiempo que el cuerpo es capaz de controlar la enfermedad. Ahora, los pacientes que tienen más riesgos de presentar una enfermedad grave o fallecer por la enfermedad son aquellos que tienen enfermedades crónicas, pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas. Han demostrado que son pacientes que pueden tener muy mal pronóstico al contraer la enfermedad. Pacientes con enfermedades pulmonares son de muy alto riesgo. Edad avanzada, pacientes sobre 65 años tienen mayor posibilidad de fallecer por esta enfermedad si la contraen. Pero sabemos que incluso en pacientes jóvenes y sanos, sin patologías previas, que contraen esta enfermedad, tienen riesgo de fallecer. Y esto es súper importante porque no todos nosotros somos jóvenes y atléticos, pero efectivamente el personal de bomberos que está en servicio activo piensa que si se infecta no le va a pasar mucho. Y eso no es tan verdad. Tienen una alta probabilidad de infectarnos y pasar sin pena ni gloria con un cuadro de tipo resfrío, como les decía yo, pero eso no nos salva de que existe un porcentaje de gente joven sin enfermedades previas que puede fallecer por una enfermedad al contraerla. Aquí hay un cuadro comparativo donde ustedes pueden ver la gripe, el COVID-19, el SARS del 2002-2003 y el MERS 2009-2010. En la primera columna, ustedes el ritmo reproductivo, que es básicamente cuántas personas se infectan por una persona infectada. El SARS era muy contagioso. Usualmente tenía una mortalidad alta, pero fíjense en MERS. Afortunadamente el MERS tenía una tasa de contagio baja, pero una mortalidad, fíjense, casi del 35%. Entonces esto es muy importante por cuanto estamos nosotros enfrentados a una enfermedad ahora que si bien es muy contagiosa, tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, comparado con sus primos cercanos. Dentro de todos los estudios que se presentan, The Lancet es un sitio donde se suben publicaciones o estudios científicos muy respetados, y la verdad es que en el último tiempo la mayor cantidad de estudios que se envían a esta revista son como yo opino esto, yo opino esto, y esta opinión que está acá específicamente me pareció importante porque estos investigadores chinos nuevamente están dando su opinión con respecto al cuadro. Dicen que dependiendo de dónde uno vaya a mirar, de dónde uno estudie, las tasas de mortalidad de COVID-19 son súper diferentes de un lugar a otro, de un estudio a otro. ¿Por qué esto es importante? No me importa a mí como médico o como bombero, me interesa saber que estoy frente a una enfermedad que es potencialmente mortal. Y eso es lo que me tiene que importar a mí. ¿Por qué razón? Fíjense que durante estas epidemias previas, que fue el SARS y el MERS, el personal sanitario tuvo más o menos un quinto del personal sanitario se infectó con esta enfermedad. Y ese es un dato que no nos deja de ser importante si tenemos en cuenta que el 35% de los pacientes que tenían el MERS fallecían. Entonces, un porcentaje no despreciable de personal de salud falleció por esta enfermedad, y lo estamos viendo actualmente entre un 10 y un 15% de personal de salud enfermo por COVID-19 y con mortalidad. Cuando nosotros partimos con estos procedimientos, rápidamente tuvimos un par de emergencias en las cuales tuvimos que activar el procedimiento o ponerlo a prueba. 20 de marzo, accidente de tránsito en la noche, en autopista Vespucio, una persona en estado de ebriedad que chocó contra la barrera de contención, y mientras los rescatistas lo trataban, él dice que viene llegando de Tailandia, Vietnam y Dubái. En ese momento eran destinos que no eran de alto riesgo, y al día siguiente de esto, esos destinos fueron puestos dentro de la tabla del MinSAR como de alto riesgo. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué hacemos cuando pudimos haber tenido previamente una parte de una compañía personal expuesta a la enfermedad? Esto es muy, muy importante, que nos hizo pensar que tenemos que tener algún procedimiento para esto. 25 de marzo, una persona caía dentro de su casa habitación, un paciente mayor,
que al encontrarse dentro del baño, sufre una caída de nivel y cuando es evaluado por el personal de la unidad de rescate que llega al lugar, se encuentra que está con 39 grados de temperatura. El oficial a cargo determina que se tiene que detener la intervención y solicita cambiar la clave de un D5 para poseer apoyo por una unidad HAZMAT y se despacha el H-18 Santiago, posteriormente el B6 y H-4 de Cuerpo Bombero Ñuñoa. Quiero que sepan solamente que existen estas dos emergencias, porque estas dos emergencias nos hicieron en particular tomar decisiones o cambiar nuestros puntos de vista con respecto a cómo debíamos nosotros enfrentar estas emergencias. Y esto es importante porque, como conversamos previamente, en algún momento todos pensamos que esto no iba a llegar. En algún momento después pensamos que esto no iba a ser tan fuerte. En algún momento pensamos que a nosotros nos iba a tocar. Y lamentablemente la evolución de la enfermedad nos ha dicho que tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una tabla donde se comparan los casos por países. Ustedes se dan cuenta como China partió a principios de marzo con más o menos 80.000 pacientes infectados y de un momento a otro empieza Corea del Sur a aumentar el número de contagiados, le sigue Irán. Italia se mantiene atrasito ahí a la carrera. ¿Ven cómo va subiendo? Y se acuerdan cuando yo les decía las fechas, el 8 de marzo, Italia empieza a crecer rápidamente en el número de infectados y España empieza a aparecer atrasito y empieza a subir. Dadas las políticas públicas implementadas en Sur Corea, empieza a disminuir la tasa de crecimiento de infectados diarios, pero fíjense cómo Italia empieza a crecer de una forma impresionante. España no se queda atrás y empieza también a aumentar exponencialmente la cantidad de infectados diarios. Fíjense cómo sigue creciendo España, Italia se arranca y de repente también aparece Estados Unidos. Estados Unidos obviamente no se quiere quedar atrás. Y China ya tiene controlado un poco el brote del COVID-19, pero vemos cómo en el resto del mundo se escapa completamente de las manos en Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Francia. Y aún cuando termina este video no aparece Latinoamérica. Y esto es súper importante porque si ustedes se fijan, son países que tienen muchos recursos, son países que tienen un sistema de salud bien robusto, a diferencia de Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica está entrando en el invierno actualmente, sus recursos de salud son, por decirlo menos, deficientes en la gran mayoría de los países, o en la gran área, en gran parte de los países, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de cómo se toman las políticas públicas. Cosa importante, esta es una emergencia especial, una emergencia en la cual el bombero lamentablemente va a tener que participar. A mí me preguntaron en marzo si nosotros deberíamos hacer algún procedimiento con respecto a la intervención de bomberos en este tipo de situaciones, y la verdad es que nosotros no tenemos nada que andar haciendo ahí, no, la verdad es que no es nuestra pega. Pero el tiempo le dio la razón a la persona que me preguntó, que me dijo que probablemente en algún momento esto se sobrepase todo y tengamos que participar. Y efectivamente así está ocurriendo. Y es una emergencia especial porque nosotros estamos acostumbrados a esta curva roja, en la cual en minutos u horas tenemos muchos pacientes y usualmente los topes son inicialmente la falta de personal, los traslados insuficientes, y estas emergencias son fundamentalmente administradas por los hospitales, que son los que reciben la descarga de pacientes. Por otro lado, tenemos esta emergencia actual, que es esta curva verde, que no se desarrolla en horas, se desarrolla en días, semanas, meses, y va reduciendo recursos. Primero hay un quiebre de stock, todos sabemos lo que pasa actualmente con los equipos de protección personal, los ventiladores mecánicos, etc. Pero también se va asociando en la medida que crece la cantidad de gente infectada, la cantidad de gente que requiere atención médica de mayor o menor complejidad. Tenemos personal exhausto, personal enfermo, capacidad hospitalaria colapsada. Vemos cómo en otros países ya están haciendo triage con respecto a cómo se ingresan los pacientes de acuerdo a las posibilidades que tienen de sobrevivir. Y en Chile aún no lo vivimos, pero probablemente lo vamos a vivir, que va a haber una escasez de personal. ¿Por qué razón? Porque mucho personal o va a presentar la enfermedad o va a tener que hacer cuarentena frente a exposiciones. Y eso también nos puede pasar a nosotros como bomberos. Y por eso la importancia que
aplicar algún tipo de procedimiento para disminuir la exposición, disminuir el cansancio personal, etc. Todos han escuchado de que queremos aplanar la curva. ¿Qué significa eso? Por un lado, en la parte azul tenemos esta transmisión fuera de control, en el cual en poco tiempo tenemos muchos casos graves, y esto rápidamente sobrepasa la capacidad del sistema hospitalario para responder y resolver esos casos. ¿Qué es lo que buscan los gobiernos? Fundamentalmente es que tener la misma cantidad de infectados, pero en un tiempo más largo. ¿Para qué? Para que podamos tener una capacidad de resolución o de entrega de recursos, tanto de personal, de equipos, de medicamentos, para afrontar esa emergencia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer el Ministerio de Salud y en general todas las organizaciones de salud del mundo. Lograr que la transmisión, el número de pacientes infectados, pacientes graves diarios, no sobrepase la capacidad que tiene el sistema de responder frente a estos pacientes. ¿Cuál es la proyección? Ojalá que no lleguemos a esto, pero tenemos que llegar. Múltiples llamados. En la medida que el sistema de salud se va colapsando, Bomberos siempre ha sido respuesta para cuando todo colapsa, Bomberos siempre está ahí. Entonces probablemente en algún momento vamos a empezar a responder a más llamados con este tipo de emergencias. En España el trabajo de Bomberos ha sido muy importante en el retiro de cadáveres dentro de las casas, donde los pacientes no son retirados por los servicios de salud, no tienen tratamiento porque está colapsado. Potencial contagio, ojo con esto, es quizás lo más importante de toda esta presentación. Todos estos procedimientos, todo lo que hemos estado conversando, es básicamente entregar una atención adecuada a todos los pacientes, pero llevando a lo más mínimo el potencial de contagio para el personal. Nuevamente, si un bombero activo, que son usualmente jóvenes, ¿cierto?, que tienen buena condición física, se infecta, la posibilidad que tiene de morirse por esta enfermedad es muy baja, efectivamente. Pero uno no puede pensar solamente en eso. El gran problema de esta enfermedad es arrastrar la enfermedad desde tu trabajo, desde la calle, a tu casa, contagiar a tu familia, a tus niños, a tus abuelos, etcétera, a tus padres. Ese es el gran problema. Quizás en algún momento vamos a tener que hacer triage, ya por triage de recursos, triage de EPP, de atención de pacientes, etcétera. Todas las cosas que se le pueden ocurrir han ocurrido ya en otros países. Estuvimos el lunes conversando con Julio Ruiz de Sumar España, y con quien hemos conversado muchas veces, nos ayuda a hacer esto también, con respecto a las situaciones que se vivieron en las últimas 2 o 3 semanas en España, y la verdad es que llega a dar un poco de susto y se te paran los pelos de repente con la historia que contaba con la enfermedad, cómo evolucionó la enfermedad fundamentalmente en Madrid. Entonces, esto de llegar, salir de la casa, irse al cuartel, quedarse en guardia, no llega ahí. Esto continúa y yo tengo que volver a mi casa y convivir con mi familia y no infectarlo. El gran riesgo de esto, como les decía yo, es la parte respiratoria. Entonces, fíjense, miren cómo aparecen acá estos gases, que son aerosoles que se forman en un paciente que lo están ventilando. Estos aerosoles se distribuyen, difunden en el ambiente, y pueden caer sobre superficies, sobre tu ropa, sobre tus manos, sobre tu cara. Yo los puedo pasar a mi vía aérea y contagiarme. Es muy fácil contagiarse, como decía yo, con estos pacientes. Y antiguamente nosotros, esto lo puse porque mi abuelita siempre decía que nosotros vivimos en la vía de Bill CPAP, donde nunca siempre pensamos que los riesgos de las intervenciones de rescate era que me cortara, que me apretara un dedo con una herramienta, que se me quedara más estabilizado un vehículo y se me moviera, me pisara un pie. Pero actualmente tenemos un riesgo biológico importante en el cual el riesgo máximo es la muerte. No estamos hablando de que me vaya a un resfriado. Aquí el riesgo máximo de esta enfermedad es la muerte. Entonces tenemos que tener súper claro a lo que nos estamos enfrentando. Entonces ahora partimos con de las cosas que aborda el procedimiento técnico operativo del Cuerpo Bombero Ñuñoa. Primero, la central de alarmas, cada vez que sea posible, en la medida que la persona que esté solicitando el despacho sea un familiar, sea un conocido, sea una persona que vive en la casa, debe realizar el interrogatorio del COVID, que está más adelante, se lo voy a mostrar. ¿Para qué? Para ajustar los despachos en virtud de la necesidad y el procedimiento. Si la central está despachando que un paciente tiene fiebre, tiene cefalea, está inconsciente porque hace 3 días que está respirando mal, debiese despachar de acuerdo a eso. Y nosotros ya pusimos clave 711 para ese procedimiento, en el cual se despacha una unidad HAZMAT
que vamos a ver más adelante, que no hace rescate, sino que va a apoyar las labores de descontaminación rápida del personal. También es importante, en la medida que, yo no sé si en todo Chile está, pero la verdad es que la gran mayoría de los cuerpos de bomberos que he tenido información han disminuido las dotaciones de los carros a números bien bajos, a los cuales usualmente no estamos acostumbrados. Bomberos de Chile es muy bueno en su trabajo, pero no muy eficiente, y somos muy buenos porque tenemos mucha gente. O sea, el incendio que el gringo, perdón, en Norteamérica, se apaga con 20 bomberos en una hora, nosotros lo apagamos en 55 minutos, pero con 80. Entonces, nosotros estamos siempre acostumbrados a tener un gran número de personas disponibles y manos disponibles en todas las emergencias. Y ahora eso ya no va a ser así. Entonces, es muy importante que el despacho, sabiendo la cantidad de personal que tenemos fija en los cuarteles, se adecúe a eso. Y en el caso nuestro, vamos a ver un poco más adelante, nuestro procedimiento de rescate involucra una dotación que es mayor que la capacidad que tenemos del despacho ahora. Por lo tanto, si yo tengo un paciente atrapado, si la información que recibe la central es de un paciente atrapado, deberíamos despachar una segunda unidad de rescate con el primer despacho para poder completar las unidades de trabajo. Una de las recomendaciones más importantes, quizás una de las recomendaciones que, aunque no tiene mucha evidencia, es una recomendación que tiene fuerza y apoyo de la gran mayoría de los expertos, es disminuir el personal expuesto a la intervención. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a intervenir con máximo 2 voluntarios por paciente. Si yo puedo hacer eso, manejar un paciente grave con 2 voluntarios, un paciente en PCR con 2 voluntarios, voy a disminuir las necesidades de descontaminación, de riesgo biológico, de que se me contagie un voluntario a lo mínimo posible y entregando un servicio adecuado. Aquí ustedes pueden ver el interrogatorio. En la parte verde vamos a ver cómo son algunas generalidades con respecto a este interrogatorio, que vamos a ver quién la hace, si es la operadora telefónica, si es el oficial o bombero a cargo, en la medida que llega al lugar donde se está produciendo la emergencia, o el jefe de trauma al familiar o conocidos, o el jefe de trauma directamente al paciente. El problema es que cuando el jefe de trauma hace esto directamente al paciente, asume que se está en un área de riesgo alto. ¿Cuáles son las preguntas que se van a hacer? ¿El paciente ha sido diagnosticado por COVID-19 en el último mes? Si el paciente me dice que sí, yo tengo que asumir que ese paciente lo voy a manejar como que es potencialmente contagioso en este momento. Sabemos que la posibilidad de contagiarse por COVID-19 con un paciente que lleva más de un mes de alta son súper bajas. Existen, pero son súper bajas. Antes de un mes no sabemos, y por lo tanto nuestro límite va a ser un mes. El paciente ha tenido contacto con pacientes diagnosticados o en cuarentena por COVID-19 en los últimos 14 días. Si el paciente me dice que sí, que tiene su mamá que tuvo COVID-19 y la tenían en cuarentena, yo tengo que asumir que ese paciente, aunque no haya tenido síntomas, lo asumo como sospechoso. Independiente de que yo tengo que asumir que en este momento de la etapa de la pandemia, cualquier paciente en la calle es sospechoso, yo tengo que asumir, porque esto es importante, con respecto a lo que voy a hacer al final del rescate. Si el paciente no tiene ninguno de estos antecedentes, pero me dice que tuvo fiebre, o tos con sensación de falta de aire, o dolor de garganta, o al deglutir o tragar, o dolor de cabeza, o dolor muscular, yo tengo que asumir que ese paciente puede ser un COVID-19, entonces también lo catalogo como sospechoso. Y es súper importante preguntarle si alguien dentro del grupo familiar o dentro de la zona de la casa donde él vive ha tenido alguna de las cosas que comentamos antes. Yo tengo que asumir que ese paciente también es sospechoso, porque puede ser un contacto de un paciente que no ha sido diagnosticado. Entonces, el paciente diagnosticado es aquel que tiene un diagnóstico clínico hecho por un médico previamente de COVID-19. El paciente sospechoso es el paciente que tuvo contacto, que estuvo con un paciente diagnosticado o en cuarentena, o que tiene algún síntoma. Si yo completo el interrogatorio y ninguna de esas preguntas es positiva, yo manejo al paciente sin sospecha, pero nuevamente con el nivel de EPP que vamos a plantear como el básico, ya que es el nivel de EPP mucho más alto que el que teníamos previamente.
Y aquí nosotros vamos a definir también, vamos a hacer después un cruce de datos con respecto a lo que vimos que paciente sospechoso, diagnosticado o no sospechoso, vamos a cruzar los datos con respecto a las acciones dentro del rescate. Y de eso vamos a determinar áreas. Las áreas de bajo riesgo son aquellas donde el personal no va a tener ningún tipo de contacto con la persona, ni va a estar dentro de un mismo techo con la persona, como por ejemplo aquel personal que se queda afuera en el carro haciendo manejo de zona de equipo, zona de material, etc. Riesgo intermedio son aquellos que no tienen contacto directo con el paciente o pudiste tener contacto directo, pero en un tiempo muy corto, pero trabajan cerca del paciente a menos de 1.5 metros, como por ejemplo en el caso de un rescate vehicular, un operador de herramientas que está haciendo un desplazamiento venoso frontal, que para hacer eso tiene que estar relativamente cerca de la persona a menos de 1.5 metros, si no, no alcanza a llegar a la puerta. O algún personal, por ejemplo, alguien que está en la unidad de seguridad y se le pide apoyo para hacer la extracción del paciente. Entonces va a tener un contacto muy corto con el paciente, pero igual vamos a considerar como de riesgo intermedio. El riesgo alto es aquel área donde el personal tiene contacto directo con el paciente, como por ejemplo toda la gente que hace manejo de trauma, el operador que nosotros llamamos antiguamente el operador a la cabeza, el que hace el interrogatorio de COVID, etc. Son que tienen contacto directo y son los que están en contacto directo durante todo el rescate con el paciente. Ahora, cuando yo tengo que hacer algún tipo de procedimiento, como por ejemplo reanimación cardiopulmonar o evaluar vía aérea en un paciente, a esos pacientes los vamos a catalogar de un área de muy alto riesgo. Y esto es muy importante porque vamos a intentar no meternos en esa punta del triángulo. Entonces, así si nosotros cruzamos la información que le estaba dando previamente en cuanto a la categorización del paciente y al riesgo, podemos determinar actualmente cuáles son las LPP de apoyo o LPP COVID que vamos a ocupar. Por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo, independiente de si sean sospechosos o no sospechosos diagnosticados, el EPP básico va a ser tu EPP básico más mascarilla quirúrgica. Podríamos eventualmente agregar como buena práctica, en este caso, el uso de antiparras. En el caso de pacientes con riesgo intermedio, o sea, intervención en riesgo intermedio o riesgo alto, el EPP en pacientes no sospechosos va a ser N95, aunque podríamos ocupar efectivamente acá una mascarilla quirúrgica en el caso de que no tengamos la N95, pero tendríamos que ocupar antiparras más guantes. En el caso de pacientes sospechosos o diagnosticados, el equipo va a ser siempre N95 más antiparras más guantes de examinación para riesgo intermedio y alto. Cuando el riesgo es muy alto, por ejemplo, en pacientes en PCR, en pacientes que tienen, no sé, una evisceración abdominal, deberíamos ocupar el EPP más el N95 más antiparra y eventualmente full face, aunque hay datos contradictorios con respecto a eso, nosotros no lo vamos a aplicar, y doble guante de examinación. Eso es independiente del grado de sospecha que tenga con el paciente. Otro aspecto destacado de este procedimiento técnico operativo, no sé si, ojalá que todos estén tratando de ir siguiendo el documento, el uso de mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas están reservadas para el personal que trabaja en área de bajo riesgo, como dijimos previamente, o en área de riesgo intermedio, pero en paciente que no tiene ningún tipo de sospecha. La N95 va a ocuparla todo el personal que trabaja en el área de riesgo intermedio o superior, independiente de la condición de sospecha del paciente, porque lo que va a cambiar en esos pacientes es el proceso de contaminación posterior. La antiparra, obviamente, como dijimos previamente, se ocupa desde el área de riesgo intermedio hacia arriba, pero podríamos ocuparla en todo el personal como una buena práctica. Otro aspecto destacado, es muy importante la organización de la escena en estos pacientes. No solo por la protección de mi personal. Aquí hay una cosa súper importante de cómo se transmite la información a las otras instituciones. No puede ser que bomberos haga su procedimiento perfecto y tengamos un carabinero que fue a sacar un documento adentro del auto infectado una semana después. Tenemos que proteger a todos los respondedores frente a esta emergencia. Y la única forma de llegar a un buen puerto con respecto al manejo de todos los pacientes con todas las instituciones es el establecimiento de un sistema de comando de incidente. Más o menos complejo va a depender obviamente del tipo de emergencia en la cual estemos trabajando.
cosa importante también, la evaluación inicial, dentro de todo lo que nosotros sabemos, conocemos como evaluación inicial, debe estar hecha para descartar si es un paciente de riesgo alto o alta sospecha, como le decía previamente. Y eso también podríamos apoyarnos en, dentro de nuestro XABC, colocar también la toma de temperatura. Nuevamente, muy importante, esto también es algo que la gran mayoría de los expertos recomiendan, antes que todo, antes de hablar con el paciente, instalar una máscara quirúrgica que cubra boca y nariz del paciente. Y idealmente que esta mascarilla quirúrgica sea con elásticos y no con tiras, porque es mucho más fácil de instalar y mucho más rápido de instalar con elásticos. Aquí tenemos nuestra modificación a nuestra evaluación primaria de los pacientes. En la parte superior dice instale mascarilla quirúrgica, mientras antes mejor. Si el paciente tiene un sangrado exsanguinante, uno de los operadores hace la compresión o instala el torniquete, mientras el otro instala la mascarilla quirúrgica. Pero no deberíamos pasar de la evaluación de vía aérea sin colocar la mascarilla quirúrgica. Si es posible, utilice un dispositivo de barrera durante el tiempo de intervenciones, que puede ser un plástico transparente, se puede ocupar como dispositivo de barrera sobre el paciente. Obviamente tomando las precauciones de que este plástico no vaya a sofocar al paciente. Por eso si un paciente está con dificultad respiratoria, yo debería colocar oxígeno y después el plástico. Tomar temperatura, como dije previamente, es muy importante porque nos permite a nosotros orientar frente a un paciente que yo tengo dudas si es sospechoso o no. Y el XABCDE nuevamente se maneja exactamente, teniendo nuevamente abajo, como ven ustedes, particular, ¿cómo podríamos decir? Precaución en no exponerse a la salida del aire de la vía aérea del paciente. Esto es lo más importante. Independiente de que, como le decía yo inicialmente, la gran mayoría de estas microgotas con partículas virales quedan puestas dentro de las superficies en las cuales uno se va a tocar posteriormente. El riesgo más importante está dado por la salida de aire contaminado o con partículas virales. Por eso nosotros usamos nuestra N95, usamos nuestra antiparra. Ojo que el visor del casco no reemplaza la antiparra. Uno debería usar ambas cosas. Aquí pusimos, esto va, idealmente que probablemente los capitanes van a imprimirlo y se puede plastificar y colocarlo en el carro. Si el personal se lee el procedimiento, bastaría bajarse con esto. En rescates, nuevamente, se designan 2 y no da nada más que 2 voluntarios para atención del paciente, ya que van a ser la unidad de trauma. Hay que definir, esto es muy importante, como decíamos previamente, el EPP que vamos a ocupar. Si yo yo estoy respondiendo a un despacho que no requiere protección mecánica, por ejemplo, una persona caída a nivel dentro de su casa, una persona caída, un niño caído en skate, etc., yo fácilmente puedo no ocupar protección mecánica y podría ponerme un pantalón de rescate o el del multirol, más una pechera desechable, más el EPP que habíamos dicho previamente, que es mascarilla, N95 para la gente que hace atención de salud, antiparra y el casco. Hay que designar siempre personal de apoyo, porque puede ser que requiramos cosas. Importante que ese personal de apoyo, cuando haga apoyo de la intervención, no se contamine. Muy importante. La N95 y antiparra para riesgo intermedio y mayor. Acciones al arribo. El oficial a cargo, bombero a cargo, debe tratar de obtener información del paciente lo más lejano posible. Puede contactarse con algún familiar, puede pedir el teléfono, los centros pueden enviar el teléfono a los voluntarios a cargo para ponerse en contacto con ellos. El jefe de trauma, cuando sea seguro, puede acceder al paciente. Cuando sea seguro y la intervención lo requiera. Si a mí me dice que hay un paciente que le cayó una sierra y le amputó la pierna dentro, lamentablemente tengo que entrar, ya con todo mi equipo que ya conversamos, pero ahí la intervención de rescate es tiempo dependiente. O sea, si yo me quedo afuera esperando 5 o 6 minutos a hacerle las preguntas, puede el paciente fallecer desangrado. Entonces, nuevamente, con todo el equipamiento que ya pusimos un equipamiento estándar, el jefe de trauma va a tener que ingresar solamente. Pero ahí, obviamente, la instalación de mascarilla quirúrgica va sí o sí en todos los pacientes y es la primera intervención que yo voy a hacer. El interrogatorio COVID-19 a todo paciente que esté en condiciones de responderme. Si tengo un paciente inconsciente, un paciente que se me está muriendo, obviamente no lo voy a hacer. Y una vez de eso se inicia el manejo médico de acuerdo al XABC. Obviamente si un paciente yo le hago el interrogatorio de COVID-19 y me responde todo negativo, también
tengo el XABCDE finalizado. Las acciones del oficial a cargo y del agente que hace trauma van a ser distintas frente a un paciente sospechoso o diagnosticado y frente a un paciente no sospechoso. ¿Por qué razón? Porque frente a un paciente sospechoso o diagnosticado tengo que, nuevamente, esto quiero ser majadero con esto, vamos a ocupar las mismas medidas de protección, pero tenemos que planificar la descontaminación del personal una vez que termine el rescate. Aspecto destacado. Reanimación cardiopulmonar. Quizás la mejor recomendación que podríamos hacer acá es busque si efectivamente está frente a un paciente del cual se va a beneficiar del procedimiento de reanimación cardiopulmonar versus el riesgo al cual yo me estoy enfrentando. Y aquí quiero ser un poco frío. Si yo tengo un paciente de 90 años que me avisan que está en PCR, a los 90 años es normal morirse, ¿ya? No es una enfermedad, la gente se muere a los 95 años. Si yo tengo un paciente que está en etapa terminal de una enfermedad oncológica, paciente terminal es un paciente que ya no tiene más tratamientos, posibilidad de tratamiento, por lo tanto, un paciente que en esas condiciones hace un PCR es un paciente que ha fallecido. No se basa en ningún tipo de esfuerzo en reanimación en ese paciente, no se debiese. Y por eso es importante que el oficial a cargo obtenga la mayor cantidad de información antes de iniciar este procedimiento. En un paciente con trauma que tenga una lesión que aparezca rápidamente compatible con la vida, tampoco voy a gastar mis recursos y exponer mi personal a hacer una reanimación de ese paciente. Solo vamos a hacer compresiones. Sabemos que las compresiones son efectivas en la gran mayoría de los pacientes y la ventilación de los pacientes puede ser obviada, y en este caso, como el mayor riesgo es la generación de aerosoles y sabemos que se pueden generar aerosoles con estos procedimientos, vamos a obviar la ventilación y vamos a cubrir la boca del paciente con una mascarilla. Si tengo tiempo, podría instalar en pacientes inconscientes que no tienen ningún tipo de reflejo una cánula orofaringea y podría colocar oxígeno que difunde en forma pasiva de acuerdo a los cambios de presión que se producen por la compresión del tórax. Pero dirigidamente no vamos a hacer ventilaciones. Salvo, y eso no está en el procedimiento, pero sí lo pueden ver en el manual, en el caso de pacientes pediátricos o pacientes que tengan paro hipóxico traumático, vamos a decir, hipóxico traumático, porque los pacientes con COVID-19 se mueren de paro hipóxico. Como por ejemplo, la persona que fue rescatada de un incendio, perdón, un niño que fue rescatado de un incendio, una persona que fue rescatada del agua. En esos pacientes, uno, de acuerdo a la experiencia y a la certificación profesional de la persona que está haciendo reanimación cardiopulmonar, podría plantear la ventilación. Pero la ventilación en esos casos tiene que ser estrictamente realizada con a 2 manos el sello de la mascarilla, siempre ocupar un filtro EPA que va entre la mascarilla y la bolsa de resucitación, y tienes que meter a una tercera persona. Frente a la duda, yo creo que acá lo más importante es tener un rápido contacto con el médico regulador del SAMU para definir la necesidad de, por un lado, ventilar y o mantener la reanimación. Aquí se pueden ver 2 fotos donde estamos haciendo la maniobra de reanimación. Como nosotros siempre hemos hablado del manejo con equipo multirol los rescates, pero la gran mayoría de los PCRs hipóxicos que nosotros tenemos son en relación al trabajo en incendio. Por lo tanto, aquí hay 2 bomberos con todo su EPP de protección biológica, pero lamentablemente, y eso tenemos que asumirlo, trabajando con EPP estructural. ¿Cómo sería nuestro checklist para reanimación cardiopulmonar? Nuevamente, 2 voluntarios trabajan. Se definen el EPP que vamos a ocupar de acuerdo a si necesitamos protección mecánica o no. Designamos personal de apoyo y los que hacen, hacen intervenciones de riesgo intermedio o mayor tienen que sí o sí usar N95 y antiparras. Las mismas consideraciones, el LOGAC acá es muy importante, tiene que rápidamente determinar si estamos frente a condiciones de no reanimar un paciente. Si tengo la duda, rápidamente me pongo en contacto con el SAMU para que me ayude a definir si tengo que continuar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en PCR,
no sé cuánto rato lleva en esa situación, tengo la duda, es un paciente relativamente joven, yo podría iniciar RCP. Pero ¿qué pasa? Si el SAMU me dice que la ambulancia más cercana está a 15 minutos, lo más probable es que no tenga ningún sentido continuar reanimación cardiopulmonar en ese paciente. Y aquí es súper importante que todo paciente en PCR debiese despacharse un 2.5, porque yo probablemente en ese paciente nunca voy a saber a ciencia cierta si era sospechoso o no. Entonces, es súper importante que el oficial a cargo tenga el criterio para definir si se despacha un 2.5 o no. Esto es súper importante porque tampoco podemos despachar para todas las emergencias un carro Hazmat, porque vamos a terminar quemando la pobre unidad Hazmat y al equipo de intervención Hazmat. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos con el despacho del 2.5. Y aquí tenemos el algoritmo. Este algoritmo está basado fundamentalmente en las nuevas guías de la AJA y en la guía de la IRCOR. ¿Por qué razón las guías de la AJA hablan de compresiones continuas o compresiones continuas más ventilación? Porque están destinados a reanimadores más avanzados. Yo, como reanimador básico de bomberos, actualmente, salvo muy contadas excepciones, que probablemente esa decisión la va a tomar un profesional en el lugar, solamente voy a hacer compresiones. Si un paciente está en PCR por más de 5 minutos sin que haya recibido ningún tipo de intervención de reanimación, ese paciente está fallecido. La posibilidad de ese paciente de sobrevivir a ese PCR son prácticamente de cero. Pero nuevamente, si yo tengo cualquier tipo de duda, debo obtener rápidamente una línea directa con el médico del SAMU, que en el caso de Ñuñoa se puede hacer directamente a través de la central. No radial, por teléfono. Si tengo dudas, inicio masaje, solamente masaje, protejo al paciente con un nylon y me comunico con el médico regulador del SAMU. Cosa importante, uno puede también usar bolsas de intervención, que pueden ser estas bolsas Ziploc, en las cuales yo compartimentalizo los equipos. Si yo tengo que sacar el DEA, está dentro de esa bolsa. Si yo tengo que sacar un apósito, está dentro de bolsa. Y así no contamino todo mi botiquín frente a un paciente que después me entero que es un paciente que está diagnosticado por una enfermedad. El DEA. El DEA se va a ocupar tan pronto como esté disponible o sea necesario. Solo si está indicado. Nuevamente, yo no voy a ocupar un DEA para un paciente que está decapitado. No puedo ocupar un DEA para un paciente de 85 años que tiene un cáncer gástrico terminal, porque significa contaminar el equipo y perder las palitas adhesivas que ocupan y que son caras. Aspecto destacado también. Es muy importante que el procedimiento de rescate vehicular que está establecido por nuestro procedimiento operativo estándar no cambie. Las unidades se llenan igual. Si la dotación es insuficiente y no me alcanza para cubrir todas las unidades o los requerimientos de rescate, yo no debiese pedir más personal al lugar. Tengo que pedir inmediatamente una segunda unidad de rescate para que llegue a rellenar las unidades del POE que me faltan. Una buena recomendación, que tampoco tiene mucho estudio científico, pero que parece ser, desde el punto de vista de buena práctica, una buena recomendación es tratar de abrir puertas y ventanas en la medida de lo posible para ventilar el habitáculo del vehículo. Aquí hacemos nuestro checklist con respecto a los rescates vehiculares, las mismas recomendaciones iniciales, salvo que acá hacemos la diferencia entre la unidad de rescate y la unidad de agua. Ustedes pueden ver, está un poco más desarrollado en el PTO, cómo se manejan las cosas, las intervenciones de rescate se manejan exactamente igual. Hacemos la evaluación 360, reunión tripartita, se establecen planes de explicación y se solicitan recursos si corresponde a la emergencia. Y nuevamente, hacia abajo, la gran diferencia no es la intervención, sino que es la descontaminación si estamos frente a un paciente sospechoso o no sospechoso. Los pacientes no sospechosos, uno va a un área de descontaminación, de retiro de retiro normado de equipos, y los que son sospechosos se van a un área de descontaminación y ahí se despacha un 2.5 para que realice ese procedimiento. Por lo mismo, el 2.5 tenemos que ser capaces de administrarlo de la mejor forma posible. Si yo
me encuentro con un paciente en PCR y al cual no tuve ningún tipo de contacto, no insisto en el contacto para no despachar el carro. No hay que quemar la unidad Hazmat, nuestras unidades Hazmat. Si yo tengo la duda, obviamente lo tengo que despachar, pero hay que ser súper ahorrativos con este recurso, porque es un recurso que no es barato y lo tenemos que administrar porque nos queda emergencia para mucho tiempo más. Entonces, quizás en el momento que más necesitemos, cuando tengamos, ojalá que no sea así, que es lo que ocurre en España, cuando tengamos gente fallecida en los domicilios por COVID-19 y tengamos que manejarnos nosotros como bomberos, vamos a tener la unidad de Hazmat ya pelada. Entonces no tenemos que llegar a eso. Es un uso racional de los recursos. La descontaminación va a ser realizada en cualquier caso solamente en pacientes sospechosos diagnosticados para el personal que realizó riesgo intermedio o superior. Independiente del tipo de paciente, como veíamos previamente, si es de riesgo bajo, no va a descontaminación, va solo retiro normado de equipos. ¿Cómo elimino los desechos? Esta es una muy buena pregunta que tiene múltiples respuestas de acuerdo a la condición, de acuerdo a mi situación local. Lo más importante acá es que sean eliminados de una forma visible, categorizada y tratada. Por ejemplo, si yo estoy con un paciente que pudiese ser sospechoso, me retiré todas mis prendas que son desechables, las echo en una bolsa, esa bolsa se trata con algún tipo de agente biocida, se vuelca sobre otra bolsa y se coloca una segunda dosis de este agente y después tenemos que ver dónde se eliminan. Creo que la mejor recomendación frente a esto es eliminación en un centro asistencial como residuos de atención de salud. Eso yo creo que es lo más importante porque ellos tienen todo un procedimiento de eliminación. Creo que llevarse esos residuos al cuartel no debiese ser lo que nuestra conducta habitual. Puede ser que en algún momento no nos reciban los residuos en algún centro asistencial y tengamos que trabajarlo, pero en este momento creo que la mejor recomendación, si podemos pasárselo a la ambulancia para que lo eliminen ellos y no tener que ir nosotros al centro asistencial solamente eliminar una bolsa con residuos peligrosos, creo que se puede hacer y eso yo creo que el SAMU está bien abierto a trabajar junto con nosotros. Perfecto. Esos son como los aspectos más importantes de este nuevo procedimiento. Puede que algunas cosas se hayan quedado en el tintero, pero creo que abordamos las cosas más importantes del procedimiento. Como decía yo, la base del procedimiento no cambia. La base del procedimiento operativo estándar de rescate vehicular, de manejo en soporte vital básico, no cambian. Son las precauciones y cómo nosotros vamos a manejar después al personal que ha trabajado en la emergencia. Como resumen, podríamos decir que estamos frente a una enfermedad nueva. Cada día que pasa aprendemos más. Lo que sabemos hoy día puede que no sea válido mañana, lo que sea válido mañana puede que tampoco sea válido en 1 o 3 meses más. Y por lo tanto, el curso final de la pandemia es muy poco predecible. Toda la gente que ha tirado lineamientos con respecto al futuro de esta enfermedad o le ha chuntado parcialmente o simplemente ha errado. Por lo tanto, creo que aventurarse a cómo va a evolucionar esto es muy poco prudente. Lamentablemente nosotros como bomberos vamos a tener que ser parte de esta respuesta, querámoslo o no, y tenemos que estar preparados. Existen múltiples implicancias tanto en el manejo de pacientes, como de la seguridad, como de lo que pasa después del rescate, y tenemos que tener alguna capacitación frente a esto y estamos trabajando nuevamente para eso. Y a pesar de tener procedimientos, esto es súper importante, quizás esto es una cosa más importante, debemos estar abiertos a actualizarlo en busca de mejoras. El procedimiento antiguo tiene un poco más de un mes y hemos sacado la segunda edición y yo estoy seguro que de aquí a 1 o 2 meses más vamos a sacar una tercera edición y puede que de aquí a 6 meses más saquemos otra edición con respecto a las nuevas recomendaciones o a recomendaciones que tengan más asidero científico y por qué no decirlo, poder probablemente tomar decisiones con respecto a la investigación que hagamos nosotros. La coordinación tanto del equipo de bomberos como con otros equipos es fundamental para esta emergencia, es fundamental para mantenernos al día, para mantenernos limpios y sanos y para apoyar a las otras instituciones que se mantengan en las mismas condiciones. Para toda la gente que está viendo, yo siempre estoy respondiendo dudas en el Instagram, @traumatechnicalrescue. Los que tengan alguna duda después, más adelante, me pueden seguir y ahí conversamos. Preguntas. A ver, vamos a
salir de acá. Dejar de mostrar. Perfecto. De la cuarta de Puerto Montt dice, en caso de accidentes con múltiples víctimas y un paciente es positivo con COVID-19, ¿qué se debe hacer? Esa es una muy buena pregunta. Como les decía yo, cuando yo llego al incidente, hago este interrogatorio que nosotros hemos puesto como interrogatorio COVID, y el hecho de que yo tenga un paciente dentro de un incidente con múltiples víctimas que es COVID-19 positivo, no significa que tengo que manejar a todas las víctimas como COVID-19 positivo. Significa que tengo que definir cuál es el alcance de esa víctima. Si yo tengo un paciente que me dice soy COVID-19 positivo y vengo viajando de Puerto Montt, voy llegando a Santiago, y dentro de un bus, yo obviamente tengo que asumir que todas las personas pudiesen estar contagiadas o son contacto de un paciente COVID-19, contacto de riesgo. Pero si tengo un accidente de un bus con 40 lesionados que chocó contra un auto donde en ese auto iba solo el paciente con COVID-19 positivo, tengo que ser capaz de hacer la diferencia en que los otros 40 pacientes no tienen ningún tipo de mayor riesgo de ser COVID-19 positivo, más que el riesgo general de la población. ¿Podemos hablar de pacientes sospechosos a esta altura? Mira, el asunto es, nosotros en este momento de la enfermedad tenemos que asumir que cualquier persona en la calle puede ser contagiosa, puede ser sospechosa. Y tenemos que manejarlo como que fuera sospechoso. Y por eso nosotros en todos los rescates vamos a ocupar N95 y antiparras dentro del EPP completo que vamos a ocupar de acuerdo a si tengo riesgo mecánico o no tengo riesgo mecánico. Pero el interrogatorio o la determinación final, si es sospechoso, no sospechoso o tiene el diagnóstico, tiene implicancia no para el manejo, tiene implicancia para el proceso posterior al rescate, fundamentalmente descontaminación versus retiro normado de equipo. Porque nosotros sabemos que la protección respiratoria es muy importante para prevenir la enfermedad, pero también sabemos que es muy probable que un gran porcentaje de la gente que de atención prehospitalaria o de salud que contrae la enfermedad lo hace no por la parte respiratoria, sino por la parte de contacto. Y eso quiere decir que hay un mal procedimiento de retiro del EPP. De la segunda de Talca, ¿cuál es el motivo de preferir el uso de mascarillas N95 con antiparras no selladas en vez de usar máscara full face que tienen mayor sello en la cara y en algunos casos un nivel de filtración mayor dependiendo del filtro? En varios cuerpos bomberos de Chile y bomberos a nivel internacional en Estados Unidos no están usando full face. Y países han presentado gran número de contagiados y han preferido estos tipos de mascarillas, de máscara full face. Es una pregunta que tiene una buena base, pero los estudios han demostrado que el full face tiene mayor riesgo de contacto porque primero que todo es una mascarilla que es cara, entonces yo siempre voy a querer reutilizarla. Los filtros, yo voy siempre a querer reutilizarlos. Y por último, el retiro de esta mascarilla es mucho más engorroso que el retiro de una N95. La N95, cuando yo estoy frente a cualquier paciente, o yo pienso que un paciente es sospechoso porque me tincó que es sospechoso, yo pesco mi mi N95 y retiro en forma normada. Creo que no les mostré ese anexo. Retiro en forma normada y tengo mucho menos riesgo de contraer o contagiarme con la enfermedad por estos mecanismos de contacto de retiro de equipo. Algo parecido ocurre con los equipos de respiración autocontenida. Nosotros pensamos, claro, que el equipo de respiración autocontenida es efectivamente un P100, porque yo no tengo contacto con el aire externo, pero el proceso de retiro del equipo puede generar mayor riesgo de contagio tanto al personal que lo está ocupando como al personal que hace retiro. Y eso se llama transmisión cruzada. Eso es súper importante por un lado. Y por otro lado, el equipo de respiración autónoma te limita el tiempo de trabajo en operaciones de rescate. Y como dijimos, las operaciones de rescate son tiempo dependientes. ¿Qué pasa si mi equipo de respiración, yo fumo un poco, no tengo muy buena condición física, me dura 20 minutos y el rescate era como para 35 minutos? ¿Cómo me voy a salir del rescate? Va a tener que entrar otra persona a continuar el rescate para hacer el retiro del equipo.
¿qué me va a hacer el cambio del tubo? ¿Cómo va a hacer el cambio del tubo? ¿Cómo voy a manejar la mascarilla mientras esté sin aire en el tubo? Entonces, si bien cualquiera de estas opciones uno tiene pros y contras, creemos que el uso del N95 más antiparra con buen sello, más eventualmente el visor del casco, nosotros obtenemos un buen nivel de protección y disminuimos la posibilidad de contagio por contacto y o retiro. Pregunta 4. ¿Qué es de cierto que los guantes de vinilo no cumplen como medida de protección biológica debido a la facilidad de microrupturas o perforación? Mira, en general, cualquier guante de examinación tiene muy poca resistencia mecánica, efectivamente, tanto los de látex como los de nitrilo. Y por eso la recomendación es usar doble guante. Si ustedes me preguntan a mí, yo usualmente ando dentro de mi equipo de atención primaria, ando con guantes quirúrgicos, que son más largos, que son más gruesos y tienen mucho mayor resistencia mecánica. Pero el uso de guantes quirúrgicos, como para todo el personal en todas las situaciones, no es costo efectivo. Y lamentablemente aquí también tenemos que tener procedimientos que sean costo efectivos. Yo creo que yo ocupo esos tipos de guantes porque yo hago un procedimiento invasivo, yo pues con bisturí, voy a colocar una vía, pero para las intervenciones que hacemos nosotros como bomberos, creo que el uso cuidadoso de un buen guante de látex, un buen guante de nitrilo, debe ser suficiente. Pero efectivamente siempre está el riesgo de que si yo no tengo el cuidado necesario pueda romperlo y pueda contaminarme. ¿Qué pasa desde el punto de vista legal si es que nosotros decidimos no reanimar, ya sea por edad o por comorbilidades, a una persona en PCR? Por definición, una persona en PCR es una persona que está en muerte clínica. ¿Ya? Eso es por definición. Por lo tanto, yo tengo que asumir que el hacer un procedimiento de reanimación a ese paciente tiene riesgos. Y ese riesgo tengo que cotejarlo con el beneficio eventual de esa intervención. Si yo creo que el beneficio es muy bajo y el riesgo es muy alto, por ejemplo, un paciente de 85 años nuevamente que estaba con fiebre, con tos hace 3 días, yo creo que no debiese reanimarlo. Es una decisión que es muy difícil y por eso, nuevamente, si usted tiene dudas, llame directamente al médico regular del SAMU y obtenga información de eso. Podríamos haber puesto llame al cirujano de guardia, pero el cirujano de guardia puede que no le responda inmediatamente y como las intervenciones de rescate son intervenciones tiempo dependiente. Probablemente si la central despacha a un paciente en PCR, cuando usted llegue allá va a tener el contacto ya listo con el médico regular del SAMU y eso lo tenemos que coordinar nosotros con la central. Pero como toda intervención de rescate, uno tiene que sopesar el riesgo versus el beneficio. Es difícil hacer esa diferencia, probablemente para las personas como yo que trabajamos en hospitales, en servicio de urgencia, puede ser más fácil, de repente tampoco es tan fácil. Por lo tanto, uno si tiene dudas, debiese, como decía yo, nosotros iniciar las compresiones mientras se comunican con el centro de SAMU para que le dé alguna orientación más directa. Pregunta 6. ¿El virus podría quedar en el uniforme? No sé si se refiere en el uniforme de bomberos. ¿Se están haciendo descontaminaciones? Sí. Nosotros en todos los procedimientos estamos haciendo descontaminaciones por las mismas unidades, ¿no? Hay un procedimiento básico de descontaminación, pero frente a una exposición real, a una exposición, una sospecha de exposición real, el procedimiento de descontaminación es mucho más completo y lo hace una unidad de HAZMAT. Personal de salud. ¿Se pueden utilizar protectores faciales utilizados en servicios de salud como EPP? Hay hartos protectores faciales. Hay que definir primero qué es un protector facial. Yo creo que la pregunta está orientada a escudos faciales. El escudo facial es un muy buen elemento para atención en un hospital. Y siento que para la calle no es tan cómodo, es un poco engorroso su uso. Yo personalmente en el hospital uso uno que es de un plástico transparente muy, muy blandito. Por lo tanto, si yo me afirmo sobre algo, lo puedo romper, no me da ningún tipo de protección mecánica
Y en el caso del cuerpo de Ñuñoa, uno puede fácilmente ocupar su antiparra más el visor del casco como protección full face. Y después vamos a ver cómo se hace un retiro normado de esto para evitar el contagio. Pregunta 8. ¿Se recomienda el uso de cánula orofaringea? Esta pregunta no tiene respuesta. Actualmente, con la evidencia que nosotros tenemos, no tiene respuesta. ¿Cuál es la recomendación que nosotros tenemos? Si usted está frente a un paciente que no tiene ningún tipo de respuesta, que está inconsciente, si colocó la mascarilla, ya no debiese intentar colocar la cánula orofaringea. Si usted va con su equipo completo y tiene la cánula orofaringea y el paciente no tiene ningún tipo de respuesta, o sea, usted sabe que nos va a toser, nos va a escupir cuando intente colocarla, colóquela. Si tiene duda, no la coloque. ¿Ya? Y inmediatamente después de colocar la cánula, debe instalar la mascarilla. Eduardo Olivares dice, si no cuento con unidad hazmat en mi institución y la más cercana es a 50 minutos, ¿qué puedo hacer durante su arribo con personal no especialista para minimizar los riesgos? Muy buena pregunta. Como le decía yo, la intervención de rescate se mantiene igual. La intervención de rescate se debe realizar igual. No hay ningún cambio con respecto a las prioridades, salvo el uso de barreras, protecciones de barrera. Cuando la intervención de rescate termina, ¿qué hago yo si la unidad de descontaminación va a llegar en 50 minutos? Probablemente, si yo tengo súper claro a lo que me estoy enfrentando, podría disminuir ese tiempo de respuesta, asumiendo que desde el primer momento debéis haberla pedido. Esa cosa usualmente no puede que no ocurra. Si yo no tengo una unidad hazmat en mi cuerpo, lo que debería hacer, creo yo, puedo estar equivocado, es como una recomendación de alguien que trabaja en esta área nomás, pero que no es especialista. Yo creo que la recomendación sería que como cuerpos debiesen tener algún tipo de procedimiento de retiro normado de equipo y de descontaminación superficial. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no descontaminan los uniformes, sino que se los retiran en forma normal, o sea, en forma normada, se van a recipientes donde se puedan descontaminar posteriormente, y ahí podrían esperar bajo una descontaminación básica el arribo del equipo de respuesta para una descontaminación más profunda. Ahora, la descontaminación profunda tampoco es tan importante en ciertos casos. Si yo no estuve en contacto con el paciente, no debería tener ningún tipo de descontaminación. Solamente con el retiro normado del uniforme. El retiro normal del uniforme requiere aseos, lavado de manos durante todo el retiro. O sea, yo me saco, lo primero que yo voy a hacer es sacarme una cosa, lo dejo a un lado, si es desechable lo llevo en una bolsa, si no es desechable lo dejo en un área de equipos sucios. Me lavo las manos, los carros tienen que andar con agua y con jabón, después retiro lo que sigue, ya, me lavo las manos o aplico alcohol gel, retiro lo que sigue, me lavo las manos de nuevo, les voy a mostrar, aquí tengo me parece que no puse justamente esa diapo, se la voy a mostrar acá atrás. Compartir pantalla. Acá, si ustedes se cuentan, acá está el anexo 11 del procedimiento. ¿Cuál es la secuencia ideal de retiro o adecuada de retiro de equipos? Es muy importante que esta secuencia sea, entre comillas, fiscalizada y dirigida por el oficial de seguridad. ¿Por qué razón? Cuando yo estoy trabajando con mi guante, yo me saco los guantes, lo primero que yo hago es ir a rascarme la cara, porque me pica la cara, entonces eso no puede ocurrir. Entonces, en la medida que tú estás siendo dirigido por alguien, haces consciente algo que uno usualmente hace en forma inconsciente. Entonces, así se disminuye la posibilidad de que alguien se lleve la mano a la cara, o se rasque la cara, se rasque un ojo. Y tenemos la secuencia en la cual se deben retirar los implementos. Primero yo me retiro el guante y la pechera, si ocupe de pechera, y la chaqueta, me lavo las manos. Después voy y me saco el casco y retiro la protección ocular, me lavo las manos nuevamente, retiro la mascarilla, la forma normal, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, me lavo las manos de nuevo y podría quedar ahí en una zona de espera para terminar el proceso de descontaminación si es que lo requiero. Esto es el procedimiento de retiro de PP. Ahí estaba, entonces. Desde Buenos Aires, Argentina, muchos saludos por allá.
¿está contemplado el retiro de fallecidos como colaboración? Sí, está contemplado, pero no es un procedimiento de rescate. En el caso de la recuperación de cadáveres, el equipo de rescate se pone a disposición la institución, a Carabineros o Fiscalía o Salud, para que ellos determinen si requieren apoyo, se tiene que despachar una unidad HAZMAT y se hace una recuperación del cuerpo, pero no es un procedimiento de rescate. Y eso es un procedimiento distinto. Capitán Quinta Compañía dice, ¿cuál ha sido los PTO hechos en Europa respecto a esta pandemia y cuáles son los recursos que nos faltarían? La verdad es que nosotros hemos revisado los procedimientos, la gran mayoría de los procedimientos de bomberos están orientados a la contención HAZMAT. La gran mayoría de los procedimientos de salud están orientados básicamente al proceso de no contagio del personal. La gran mayoría de los procedimientos tienen elementos en común, que es la protección respiratoria y ocular. En el caso de salud, la atención con protección facial tiene hartas aristas, entonces hay algunos que prefieren el escudo facial, otros que prefieren solamente la antiparra. En general, para procedimientos invasivos se tiene que usar, o procedimientos de alto riesgo, se tiene que usar la combinación de ambas. Yo, sinceramente, creo que las limitaciones no están dadas en este momento por el recurso, están dadas básicamente por la capacidad logística de obtenerlos. Actualmente nuestro Cuerpo Bombero Ñuñoa tiene capacidad logística para entregar a las guardias permanentes en 95 a cargo, antiparra a cargo, pecheras desechables para intervenciones que no requieren protección mecánica, pero el problema más que nos falta es que nos puede faltar más adelante, porque está demostrado que acá actualmente no es un problema de dinero, es un problema de disponibilidad del recurso. En Estados Unidos llegó tan lejos el problema que no es de dinero, sino que al final tuvieron que evitar que se siguieran exportando cosas y tuvieron que dejarla adentro. Entonces, es difícil esa pregunta y yo creo que más que nos falta es la pregunta, en este momento, es qué nos podría faltar. Yo creo que estamos bien. Yo sinceramente creo que nosotros en el hospital manejamos pacientes sospechosos todo el día y el equipo de manejo de esos pacientes son fundamentalmente la N95, antiparra, frente a procedimientos, el uso de protector facial, uso de delantal desechable, porque obviamente dentro del hospital nosotros no necesitamos protección mecánica, pero cómo llevo esa recomendación a la calle, creo que si yo no requiero protección mecánica, podría incluso colocarme la pechera abajo, pero no sé si valdrá la pena. En otras partes se está ocupando harto los trajes de Tyvek, el 3000 o 5000, pero como aprendimos en estas intervenciones iniciales, el Tyvek tampoco no es un uniforme que te presta a ti protección mecánica. Dentro de un rescate la posibilidad de romper el Tyvek es muy muy alta y probablemente no sea más beneficioso que ocupar el mismo uniforme multirol que yo tengo asociado a un retiro normado del mismo. La última pregunta, porque estamos ya. ¿Existe un SSI en este momento a nivel de evento COVID-19? Si es así, ¿tenemos una zonificación de riesgo por sector de despacho? No hay un procedimiento específico de sistema de comando de incidente, pero les puedo mostrar acá cómo hemos planteado nosotros manejar la escena. Voy a mostrar un poco la... perdón. Esto en el anexo 5 del procedimiento está un mini esquema de estos pasillos unidireccionales por donde uno ingresa al área de riesgo, maneja al paciente, hace extracción del paciente a un área de bajo riesgo donde si más de un paciente puede haber un área de concentración de víctimas. El personal y el equipo que tuvo contacto directamente con ese paciente se va a un área de espera para retiro normado de equipos o descontaminación si así lo requiere el procedimiento, que es hecho por un carro de HAZMAT.
y en conjunto con esto hay un puesto de mando unificado donde van a trabajar todas las instituciones que estén en el lugar y donde se pueda entregar toda la información y se comparte toda la información disponible. Bueno, no tenemos más tiempo. Yo agradezco si alguien quiere hacer después más preguntas, están todas las líneas abiertas. Agradecemos por todas las sugerencias que se han hecho en todas las redes sociales, al DPREP por el soporte técnico para esta conferencia. Hemos tenido 300 por Zoom, 90 y tantos por Instagram y no sé cuánto. 800 personas en total en todas, si sumamos todas las redes sociales. Así que un éxito y esperamos poder seguir creciendo y la idea es que esto pueda servir para que toda la gente pueda tener alguna idea de lo que está ocurriendo. Ahora los voy a dejar con mi comandante, que va a hacer un cierre de esta actividad. Muchas gracias a todos y pucha, sorry que no podamos responder todas las preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Mauricio. La verdad que brillante la presentación. Como alguien escribió por ahí, muy didáctica y muy bien explicada. Bueno, tú lo comentaste, tuvimos sobre 800 personas conectadas por nuestras redes. Era el minuto que teníamos que bajar esta información a todos los voluntarios. Esto es una realidad que estamos viendo en el día a día. Así que nuevamente las felicitaciones a ti y a tu equipo, que está comandado por el cuarto comandante. El trabajo fue un éxito, tenemos que seguir trabajando, esto es muy dinámico y es probable que tengamos nueva información que nos va a hacer actualizar, volver a actualizar nuestros procedimientos. Toda la información queda disponible para todos los voluntarios de nuestra institución y para los bomberos de otros cuerpos de bomberos, tanto del país como del extranjero. Agradecer al departamento de prensa, ¿ya? Y bueno, básicamente eso, mi superintendente, no sé si quiere hacer uso de la palabra. No, solamente agradecer la participación de las 800 personas que han querido hoy día estar presentes en este webinar de capacitación del PTO COVID-19 y reiterar mis felicitaciones a la comandancia y muy especialmente al cirujano Chang y al oyente general Cristóbal Sepúlveda. Como institución nos sentimos orgullosos y muy alegres y felices de poder compartir esta información primero que nada con todos nuestros voluntarios, con mejor comandante, bajarlo a nuestros voluntarios, pero con todos aquellos que, sin pertenecer al Cuerpo Bombero Ñua, han querido estar escuchando el día de hoy. Tal como lo dijo el cirujano Chang, esta pandemia es dinámica. Hoy día esto es lo que tenemos y pues, si esto varía o toma un rumbo distinto, probablemente habrá que implementar otras medidas, otras acciones y se irá viendo en la medida que varía o avanza la pandemia. Así que felicitaciones a la comandancia, felicitaciones al cirujano y muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche en este taller de capacitación. Muchas gracias a mi superintendente. Bueno, con esto damos por cerrado la actividad. Nuevamente los agradecimientos a cada uno de ustedes por la asistencia y participación. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos.